Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. Que el Señor te bendiga en este día. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder aprender a caminar con Jesús. Nos ayude a entender esa enseñanza tan hermosa que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Es algo muy hermoso el cual quiero compartirte el día de hoy. Y que sabemos que estamos, como dice, en un mes en el cual en muchas iglesias se habla de eso. Pero algo que el Espíritu me ponía a que pudiera tratar de explicarlo es lo que significa la resurrección de Cristo. Y primeramente quiero decirte esto. Jesús vive. Jesús vive. Está sentado a la derecha del Padre, pero no solamente eso. Él vive en cada corazón que recibe su palabra, que recibe, que se arrepiente y pide que sea Él que transforme su vida y que le vuelve, busca al Señor, aunque no hay quien busque de Dios. Si venimos a esta palabra, no es por nosotros, es por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y quiero llevarte en el libro de Juan, en el Juan 20, habla de la resurrección de Cristo. Juan 20, capítulo habla, Juan 20 y Juan 21 habla de la resurrección de Cristo. Pero para podértelo explicar un poco, me quiero enfocar en algo que se va sucediendo. Dice que era muy temprano cuando en caso de Juan 20 habla de María Magdalena, quien llega al sepulcro donde ha sido puesto el cuerpo del Señor. Ya es el tercer día. Y María Magdalena se encuentra con que la piedra ha sido quitada, ha sido removida. Y María ve que el cuerpo de su maestro no está. Y María sale corriendo a sus discípulos y dice, se han llevado el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor no está. Y vienen sus discípulos corriendo al sepulcro y se dan cuenta que no está. No está, dos de ellos, Juan y Pedro, corren y entra primero Pedro y se da cuenta que no está. Y Juan se queda a la entrada y se da cuenta que no está. Y vienen estos dos discípulos, se regresan nuevamente a donde estaban. Como decíamos, asombrados, todavía incrédulos, que no habían entendido que Jesús tenía que resucitar al tercer día. Pero María Magdalena se queda ahí. Y María Magdalena, al quedarse ahí, tiene el privilegio que el Señor se le aparece. Y cuando el Señor se le aparece a María Magdalena no sabe que es el Señor. Piensa que es el que cuida el sepulcro y le dice, dime dónde lo has puesto para ir yo a traerlo. Todavía María Magdalena o queriendo hacer algo para su Señor. Y eso es lo que pasa. Cuando Cristo llega a tu vida, tú quieres hacer algo para el Señor. Aunque María Magdalena en una manera, se puede decir, esperando ir a tener un cuerpo que ha muerto, quiere traerlo para volverlo a poner en una sepultura. Pero Jesús no, Jesús estaba vivo. Por eso le dice, ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive? Y vuelvo y te repito, Jesús vive. Entonces María Magdalena no lo reconoce. Entonces en el 20:15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era, como lo dije, el que cuidaba, el jornalero, el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Wow. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quería decir maestro. Jesús le dijo, en ese momento, cuando el Señor la llama por su nombre, ahí María lo identifica y se da cuenta que es su maestro. Porque escucha, entiende aquel que se le reveló. Y lo puede escuchar y lo puede mirar y quiere tocarlo, pero le dice el Señor, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y dile de mi parte que subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, a mi Dios
y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. María Magdalena corre donde están los discípulos y les dice que ha visto al Maestro resucitado. Y eso es lo que yo dije, Señor, gracias. Porque cuántas veces estamos diciendo que Jesús vive y la gente dice, sí, yo sé que el Señor vive. Vive en cada corazón que lo quiera recibir, porque viene la promesa del Espíritu Santo y mora en tu corazón y te hace hablar de Él. Te hace que puedas decir esta palabra, la cual es vida y es esperanza. Los discípulos, cuando María Magdalena les dice, aún ellos se quedan atónitos y como que sí y no creen, más que no creen. Y el Señor ese mismo día que resucitó un domingo, se les aparece cuando ellos están encerrados y les dice, paz a ustedes. Y los discípulos, allí no estaba Tomás, se dan cuenta que su maestro ha resucitado. Y después le cuentan a Tomás que el Señor ha resucitado. Y viene Tomás como incrédulo, lo cual es un pecado. Tomás dice, si yo no toco donde fueron puestos sus clavos, si yo no meto mi mano en ese costado, yo no voy a creer. ¿Cuántas veces ya hablamos, proclamamos el evangelio y la gente dice, yo no creo? O dice, yo creo, pero de esta manera como me enseñaron. Entonces Tomás, cuando dice eso, el Señor no estaba ahí. Pero posterior se le aparece a Tomás. Y el Señor le repite lo mismo que Tomás dijo cuando el Señor no estaba. Ahí podemos ver la omnipresencia de Dios. Que Él todo lo mira, que Él todo lo escucha. Y le reprocha a Tomás y le dice, mete tu dedo aquí, mete tu mano en mi costado. Aunque Tomás no lo hizo, el Señor le reprocha y le dice, no seas incrédulo, como nos dice a ti y a mí, cada vez que nos dan una palabra y nosotros ponemos nuestro corazón, dejamos que la incredulidad, que es un pecado, nos tome y lleve nuestro corazón y nuestra mente cautiva. Pero en ese momento el Señor conquistó esa incredulidad de Tomás, como espero que en este momento el Espíritu Santo a través de esta palabra conquiste, esta palabra abra tu corazón y la puedas recibir. Y el Señor le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino cree, por cuanto viste, creíste. ¿Cuántos decimos por cuanto si yo no veo, yo no creo? Bienaventurados, dice el Señor, aquellos que no vieron y creyeron a este evangelio. La resurrección de Cristo se llevó a cabo con un poder hermoso. El poder que el único que puede darlo, y ese es Dios. El Espíritu Santo, el cual el Señor lo levantó con ese mismo poder. Ese mismo Espíritu es el que habita en cada corazón, es el que está dentro de mí y me hace poder hablarte de Cristo. Tiempo atrás jamás te hubiera podido hablar del Señor, pero en este día te invito a que creas, a que no seas incrédulo, que creas esta escritura, la cual es muy hermosa, porque más adelante en el libro de Hechos vamos a aprender de cómo el Señor le dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre que iba a enviar al Espíritu Santo. Dice que ellos estaban reunidos 120 en un aposento alto, esperando esa promesa. ¿Cuál es la promesa que tú esperas el día de hoy? He estado en 2 funerales en menos de 3 semanas. Esas personas, conforme a la palabra del Señor, murieron con la promesa de que un día aquel que resucitó entre los muertos también a ellos los levantará. Ahora ellos están en la presencia del Señor por la palabra que ellos recibieron en vida
y recibieron a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas y le pidieron perdón por sus pecados. Pero ¿por qué esperar hasta último momento? ¿Por qué no desde este día recibirlo y hacer que el Espíritu Santo transforme tu vida? 120 en un aposento alto en el libro de Hechos 1, 2, 3 y vamos a ver cómo ellos fueron aprendiendo. 120 en un aposento. ¿Cuál es tu aposento en el cual el Espíritu Santo viene y te llena eres lleno de ese poder? El Espíritu Santo viene a tu vida cuando al escuchar el Evangelio de la salvación, cuando escuchas que Cristo vive, cuando escuchas el por qué fue a la cruz, cuando escuchas que su sangre fue derramada para perdón de pecado, cuando escuchas que Él quiere habitar en tu corazón y cuando tú lo recibes, el Espíritu Santo viene y mora dentro de ti y te hace y te va cambiando, te va transformando. Pero para que tú des ese paso de fe, primeramente tiene que haber lo que es ese convencimiento de pecado. Y vienes con un corazón arrepentido, vienes con un corazón diciéndole, Señor, perdóname, porque toda mi vida he vivido alejado de ti, he vivido una vida de religiosidad, he vivido una vida en la cual pienso que a través de mis obras yo llego a ti y me olvido que la única obra el cual me acerca a ti y el único nombre el cual llego al Padre es Jesús. Así que en este día yo te invito a que atesores esta palabra. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús vive, está sentado a la derecha del Padre y Él manda su Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que nos enseña, el que nos revela, el que direcciona nuestra vida, el que cambia nuestra vida y nos hace comprender que nuestro Señor vive y que Él no habita en toda obra humana que el hombre ha hecho. Él habita en esas vasijas de barro que somos tú y yo. Y es ahí donde Él vive para que un día esa vasija corrompida se levante en una incorrupción. Así que déjame dejarte con esta palabra de esperanza. Lo que los discípulos en el aposento alto recibieron fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura los hizo hablar las maravillas de Dios. Y esa es lo que estoy tratando de que podamos entender con la ayuda del Espíritu Santo. Una de las maravillas de Dios es saber que Cristo resucitó. Es saber que el Espíritu Santo viene y entra en nuestra vida y las transforma. Es saber que recibimos vida eterna en su nombre. Es saber que aquel que se entregó en la cruz vive y que un día regresará. Y es saber que Dios sigue obrando y sigue hablando a través de esa palabra que es su voz. Que el Señor te bendiga y que el día de hoy aprendamos a caminar con Jesús. Jesús vive sentado a la derecha del Padre, pero también vive en cada corazón cuando lo recibe, cuando dice, Señor, perdóname, me arrepiento, ahora quiero que seas mi Señor, mi Salvador, el que guíe mi vida, el que direccione mi vida a través de esta palabra. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté en cada corazón. Aprendamos a caminar con Jesús. Jesús vive y donde quiere vivir es en esta vasija de barro que luego será transformada. Bendiciones a todos. Amén. Resplandecer,